Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la propuesta que venimos a presentar el día de hoy como iniciativa de modificación y reforma y adiciones al artículo 19 constitucional es con la finalidad, primeramente, de darle temporalidad al tema de la prisión preventiva. Hoy tenemos claro que la garantía que otorga la Constitución para privar de la libertad a los ciudadanos tiene que ver fundamentalmente con tres premisas. Ruego a la Asamblea poner atención al orador y guardar el debido orden en nuestra Asamblea. Hago ese exhorto respetuoso a los compañeros legisladores. Por favor, mantengamos el orden en la Asamblea mientras están presentando las iniciativas. Continúe el diputado orador. Agradezco mucho la moción, señor presidente. Decía yo que son tres premisas fundamentales para privar de la libertad a cualquier persona. Tiene que ver primero con garantizar de manera clara que el posible responsable o el imputado no evada la responsabilidad penal. Otra tiene que ver que no altere, en su caso, la comisión del delito o los elementos del delito por el cual se le imputa. Y tercero, para que éste no cometa otra conducta delictiva que tenga como consecuencia que agrave, obviamente, el estado de ingobernabilidad o la armonía que debe tener el Estado mexicano. Pero lo cierto es que cuando la prisión preventiva se alarga de manera excesiva, pues lo único que se logra es generar diferentes problemáticas al interior de la propia prevención preventiva, porque resulta que ya no es como una presunción de inocencia, sino podría ser una presunción de culpabilidad, dado que mientras más se alargue la cárcel para las personas, pues más obligado está el juez en su momento a dictar una sentencia condenatoria y no absolutoria. Pero además mezclas a los procesados con los condenados, cuestión que esta dista mucho de ser adecuada. Hoy tenemos ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales una temporalidad para este tipo de prisión preventiva hasta por 1 año, y esta podrá alargarse solo si a solicitud del propio imputado. Pero lo cierto es que ya en la propuesta de miscelánea que está ahora a discusión, que va a estar ahora a discusión en el Senado, se habla de 2 años de prisión preventiva. Y en ese orden de ideas, pues la propuesta que vamos a presentar aquí a esta asamblea es que sea 3 años para todas las etapas del procedimiento, desde que el Ministerio Público pone a consideración para que se determine el auto constitucional y se inicie la instrucción hasta que ésta se termine con el último mecanismo o recurso de impugnación que tenga el imputado. Que sean 3 años para que generen las condiciones. Miren, también otra cosa importante es que de una manera u otra con esto tendremos que ir avanzando en datos fundamentales que de una manera u otra no se dan con una previsión preventiva tan larga, con esta privación de la libertad. Datos importantes es que la propia Comisión Nacional de Seguridad en el 2015 señala que 4 de cada 10 reos permanecen en la prisión sin haber recibido una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en el 2014 que de 242,000 personas detenidas, 100,000 no habían recibido condena. México es el tercer lugar de la región en cantidad de personas privadas de su libertad por el uso excesivo de la prisión preventiva. Informes sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 señalan que el hacinamiento promedio es del 26% en las cárceles mexicanas. Y resulta que de 2009 a 2013 hubo más de 1,000 fugas de internos, alrededor de 700 muertos. Y en cuanto al costo económico del uso arbitrario de la prisión preventiva, el informe documenta que mantener en prisión durante 1 año a las personas en espera de juicio, en promedio le cuesta al Estado 750 millones de dólares. El Diagnóstico Nacional
de la Supervisión Penitenciaria y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2015 señala que de 130 centros penitenciarios estatales visitados por la Comisión, en 104 hay personas que aún no reciben condena y en 71 centros se detectó que una celda diseñada para 4 personas llega a ser ocupada hasta por 30 reos. Por todas estas consideraciones, compañeros, la propuesta que se presenta ante ustedes es la siguiente. Decreto por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, único, se reforma los párrafos segundo y último y artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como se adiciona un párrafo séptimo para quedar como sigue. Artículo 19. El Ministerio Público únicamente podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, la protección de la víctima o de los testigos, así como cuando el imputado haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva siempre y cuando haya pruebas que así lo acrediten. En los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, todo proceso desde la investigación hasta su última etapa no podrá durar más de 3 años en su totalidad. Todo mal tratamiento en la prisión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles son abusos que serán corregidos por las leyes, reprimidos y reparados por las autoridades. Es cuanto, señor presidente. Diputados PRD, más cerca de ti.